Hola, ¿qué tal? Pues seguimos avanzando en este curso de funciones personalizadas con ScriptLab. Como ya habíamos visto anteriormente, parte de la teoría acerca de las funciones. Nos encontrábamos, por un lado, lo que eran funciones declaradas y por el otro, lo que eran funciones expresadas. Bien, en este video vamos a hacer algunos ejemplos para entender realmente cómo funcionan las funciones declaradas. Pues, y de hecho lo vamos a dividir primero explicando funciones sin retorno y después vamos a hacer ejemplos con funciones con retorno, ¿ya? Obviamente variando que si tenga o no tenga parámetros. Entonces aquí voy a colocar que este va a ser con retorno. Mira, por ejemplo, si tú quieres hacer o escribir a la vez en diferentes líneas, lo que tienes que hacer es presionar la tecla Alt del teclado. Por ejemplo, yo quiero escribir a la vez la palabra con. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, en la línea 21, presiono la tecla Alt y selecciono en la otra línea donde quiero también que el cursor se centre. Por ejemplo, aquí. Ya está. Y aquí ya pues simplemente borro y escribes, ¿no? La palabra que quieres que se repita. Listo. Entonces, aquí voy a poner una línea divisoria. Ya. Vamos a comenzar explicando así. Función sin parámetro y a la vez sin retorno. Es una función la función más básica que nosotros podemos declarar. Entonces, ¿cómo declaramos una función? Para ello, pues comenzamos palabra reservada function. En Visual Basic era palabra reservada sub, pero también había palabra reservada function. Aquí, simplemente para declarar una función, vamos a utilizar function. Y después sigue el nombre de la función. Nombre función. Abrimos y cerramos paréntesis y tenemos que abrir el bloque. ¿Cómo abrimos el bloque? Con las llaves, ¿verdad? Una llave de apertura y una llave de cierre. Listo, y voy a dar un enter. Y hay que tener en cuenta que dentro de este bloque es todo lo que va a empaquetar esta función. O sea, cuando yo llame esta función, se va a ejecutar todas las líneas de código que estén dentro de este bloque que está delimitado por la llave de apertura y la llave de cierre. Bien, y ya está. De esa manera nosotros estamos declarando o creando nuestra función. Por ejemplo, esta función, lo que yo quiero que simplemente me muestre en la consola, voy a decir console.log, que me muestre un mensaje. Por ejemplo, que diga mi primera función. Ya está. Ahora aquí coloco un punto y coma. Ahora, parte importante es primero declarar la función y después nosotros tendríamos que llamar a esa función. ¿Cómo vamos a llamar esa función? Mira, aquí, para el caso normal, aunque si estuviéramos desarrollando un script normal, lo que vamos a hacer es llamar el nombre de la función, pues, y abrimos y cerramos paréntesis. De esta manera ya estamos llamando a la función y se va a ejecutar pues toda la línea de código que esté aquí dentro, ¿no? Pero para el caso que nosotros estamos trabajando en este momento con ScriptLab, pues nosotros mediante código HTML estamos haciendo o identificando un botón. Este botón tiene un ID que es run. Esto de HTML lo iremos viendo en un curso posterior, pero hay que entender cómo está llamando esta función mediante un evento, ¿ya? Entonces este de acá en HTML este es un botón, ¿ya? Una etiqueta, etiqueta de apertura de botón y etiqueta de cierre de botón. Este botón es el botón que aparece cuando nosotros damos de ejecutar. Vamos a dar a ejecutar. Este botón es este de aquí, que dice Run, ejecutar. ¿Sí? Aquí está, ¿ven? Aquí dice Run. ¿Qué ID tienen? El ID, pues, en este caso también le han puesto Run. Podrían haberle puesto otro nombre diferente, ¿ya? Lo podríamos modificar también. Aquí, por ejemplo, en vez de Run, yo quiero que diga ejecutar. Esto es lo que se va a ver como nombre en el botón. Entonces, si yo voy aquí a la pestaña de ejecutar, mira, ya me aparece ejecutar, ¿verdad? Y esto de aquí es el ID. Ahora, desde JavaScript, lo que está haciendo aquí es identificar primero al botón mediante código JavaScript. Ya, aquí está identificando al botón.
¿sí? Y dice que cuando se genere el evento click, es decir, cuando yo vaya al botón y le dé clic, pues se va a lanzar una función. Esto te estoy explicando a manera de que tú puedas entender cómo voy a llamar a la función. De hecho, la función tú la podrías llamar como lo estamos haciendo aquí, ¿ya? Pero para el caso de ScriptLab, pues estamos teniendo en cuenta que se está generando a partir de un botón y el botón le damos clic y al momento de dar clic pues llamamos a una función. Pues vamos a ir viendo más adelante las funciones con parámetros, por ejemplo este de aquí. Este de aquí, try catch, es una función, ahí dice, si tú te paras allí, ves, es una función. Pero ¿qué recibe? Está recibiendo un parámetro. En este caso está recibiendo una función, que es la función run. Nosotros hemos estado trabajando ya desde el inicio del curso y siempre estamos trabajando dentro de esta función que se llama run, que de cierta manera es una función asíncrona. Vamos a ir viendo más adelante esto de la sincronía también. Ya, pero el concepto que quiero que entiendas es que yo voy a ejecutar aquí o voy a colocar aquí mi función que yo quiero ejecutar, ¿ya? Entonces, esta función try-catch, ¿dónde está? Esta función try-catch está aquí. Es otra función que recibe como parámetro una función, ¿ya? Entonces, y de cierta manera, este try-catch está funcionando como un manejador de errores. Más adelante lo vamos a explicar más a detalle. Bien, para el caso de nosotros, yo quiero ejecutar, al momento de dar clic, quiero ejecutar esta función que he creado, que es nombre función. Entonces, yo la voy a eliminar de aquí. Y lo que yo le tengo que pasar, aquí voy a eliminar esto, la palabra run que hace referencia a esta función. Y le tengo que pasar, pues, mi función que he creado, ¿no? Por ejemplo, nombre función, ya está, nada más. Sin paréntesis, sin nada, porque le estoy pasando como un argumento a esta función que es un manejador de errores. Bien, de esa manera lo vamos a hacer, ¿ya? Es algo confuso, quizá al inicio, pero trato de explicarlo para que lo puedas entender, ¿ya? Y después pues tengas un mejor conocimiento con la documentación que puedes encontrar también. Bien, ahora sí, como yo ya le estoy pasando como argumento a la función try-catch, que es el manejador de errores, pues al momento de yo dar clic en el botón, me va a ejecutar mi función. Vamos a ver, voy acá y presiono el botón y ahí está, mi primera función. Entonces, ¿qué función hemos creado nosotros? Lo que hemos creado es una función sin parámetros. ¿Por qué? Porque dentro de los paréntesis es donde yo puedo definir los parámetros. Puedo decir yo parámetro 1, parámetro 2 y me puedo ir así, varios parámetros. Pero en este caso estamos comenzando por lo más básico, una función sin parámetros. Y también sin retorno, porque aquí podríamos haber retornado algo, pero en este caso no lo estamos retornando, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que estas funciones así, sin parámetros y sin retorno, mira, si tú te centras allí, te paras sobre la función, ¿qué te dice? Función, y te da el nombre de la función, abre y cierra paréntesis, dos puntos, y es void, es decir, que esta función es del tipo vacío, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no retorna nada. Yo también le podría haber puesto aquí, dos puntos, void, listo. También lo puedes encontrar así, ¿ya? Bien, vamos a crear ahora funciones que ya tengan parámetros, pero que no retornen nada todavía, sin retorno. Bien, vamos a ello. Ahora, para hacer eso, vamos a bajar un poco más esto. Otra vez, ¿no? Palabra reservada, función, nombre de la función, en este caso lo voy a llamar nombre función 2, hay que tener en cuenta. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos el bloque con las llaves. Ya, algo que hay que tener en cuenta, como quizá vienes de Visual Basic, cuando nosotros teníamos o creamos nuestros módulos, no podíamos tener una función que se esté repitiendo dos veces, obviamente con su mismo nombre. Por ello, si yo hago esto, o sea, si le coloco el mismo nombre a dos funciones, pues obviamente me va a lanzar un error que dice que es
hay implementación de función de duplicados, ¿no? Hay dos funciones con el mismo nombre, no podemos hacer eso. Entonces le estoy colocando un número de 2 para que sea diferente. Ya habíamos comentado anteriormente que la manera o los nombres que podemos asignar a las funciones seguían las mismas reglas que necesitamos para crear variables, ¿sí? Ahora, como esta función es con parámetros, aquí entre estos dos paréntesis tú puedes agregar tus parámetros. Por ejemplo, vamos a hacer una función que me muestre un nombre o que haga la descripción y que el usuario le pida su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir aquí como parámetro nombre y ahora este nombre, este parámetro que nosotros estamos agregando puede tener un tipo de dato. Tú le puedes asignar un tipo de dato a este parámetro. Ahí te dice, si tú sombreas, te dice que nombre es del tipo cualquiera, ¿verdad? Tú también lo puedes escribir así, que sea del tipo any, pero obviamente con minúscula, ¿no? Any. Ya está, no te va a dar error. Pero yo también le puedo decir que sea del tipo string o del tipo boolean, ¿sí? Entonces tú puedes agregar aquí, por un lado, la variable, que en este caso actúa como un parámetro, y le puedes consignar también de qué tipo de dato quieres que sea, ¿verdad? Entonces, aquí tú puedes agregar uno o más parámetros. En este caso, ya voy a agregar nombre y voy a agregar una edad. Y la edad yo quiero que sea de tipo number. Listo. Ahora, en la consola, yo quiero que me muestre console.log, que me muestre un mensaje concatenado, ¿no? Que diga, hola, mi nombre es dos puntos y pues aquí le concateno, ¿no? El nombre. O sea, prácticamente el parámetro nombre lo estoy utilizando como una variable, ¿ya? Y aquí voy a concatenar un comentario o una cadena de texto que diga y mi edad es, y aquí pues le concateno la edad, ¿no? Listo. Ahora, ya hay que tener en cuenta también, como te puedes fijar aquí, estoy concatenando un texto con otro texto, seguido de otro texto y después estoy concatenando un número. Obviamente no se van a sumar, sino se van a concatenar, ¿no? Listo. Ahora, nosotros debemos de aprender a cómo llamar este tipo de funciones, que son funciones con parámetros. Si fuera en un módulo normal, en un script normal, por ejemplo, al momento de realizar desarrollo web, yo podría llamar a esta función de la siguiente manera. Nombre función, abrimos los paréntesis y aquí te pide, ¿no? Si yo lo quisiera ejecutar así, directo, lo escribiría así, como está, ¿no? Y me pide el nombre, por ejemplo, voy a decirle Juan. Y la edad, pues, es un número. Yo le tengo que pasar un número, por ejemplo, 20. Y cerramos con punto y coma. Ya. Pero yo, ¿cómo hago para poder llamarlo desde aquí, desde el botón? ¿Sí? Aquí, mira, si tú te das cuenta, se me ha ejecutado directamente. ¿Por qué? Porque lo estoy llamando desde aquí, ¿no? Desde el módulo prácticamente. Pero yo quiero que esto se ejecute cuando le dé clic aquí, al botón, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello, aquí, a esta función, no le podemos pasar, asignar así como está, no le podemos pasar sus respectivos argumentos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar el concepto de una función expresada, ¿ya? Y después, obviamente lo voy a explicar más adelante. Entonces, por aquí puedo meter una arrow function o una función flecha. Y dentro de esta función flecha, pues ya puedo llamar a la función que acabo de crear, ¿no? Entonces esto de aquí, si yo quiero que se ejecute una vez que dé clic en el botón y no que se ejecute automáticamente, pues lo voy a cortar y me lo voy a llevar aquí, ¿no? Que me diga al momento que yo le dé clic al botón, se ejecute, ¿no? Entonces todavía no se ejecuta nada y cuando yo le presione el botón, ahí está, ¿verdad? Bien, de esa manera es como nosotros tenemos en cuenta las funciones declaradas sin retorno. Por un lado, cuando no tenemos parámetros y por otro lado, cuando sí tenemos parámetros. Bien, ahora vamos a ver también
funciones, pero que ya devuelvan información, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Aquí vamos a encontrarnos también funciones sin parámetros con retorno y funciones con parámetros y a la vez con retorno. Vamos creando una de esas funciones. Bien, comenzamos con las funciones sin parámetros y con retorno. Por ejemplo, obviamente sigue la misma estructura. Lo único que va a modificarse o agregarse es la palabra return, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es crear una función, palabra reservada función. Nombre de esta función va a ser mensaje. Yo quiero que en el momento de ejecutar esta función o llamar esta función, pues me muestre un mensaje. Ya. La particularidad de una función con retorno es la palabra reservada return. Es decir, función retórname un resultado. Aquí puede ser un resultado, ¿no? Un resultado. O simplemente pues puedes mandarle o que te retorne lo que tú quieras. Ya en este caso voy a crear aquí una variable que se llame resultado y pues este resultado simplemente va a tener una cadena de texto. Por ejemplo, buen día, participante. Listo, nada más. Yo en este caso lo he almacenado en una variable y después le estoy diciendo a la función que me retorne esa variable. Obviamente yo también puedo hacer esto de frente, pedirle que me retorne lo que es la cadena de texto, pero en este caso pues quiero considerar una variable allí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llamar esta función? Obviamente esta función va a actuar como un valor, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Esta función mensaje yo la voy a llamar desde aquí. Aquí, dentro de aquí nosotros estamos llamando nuestras funciones. Una vez que se dé clic en el botón, ¿verdad? Bien, a ver, para irnos ordenando, esto de aquí, voy a comentar aquí, era una función con parámetros sin retorno. Ahora, vamos al caso que estamos ahorita, función sin parámetros pero con retorno, ¿verdad? Y es de esta de aquí, ¿no? La función mensaje. Como les comento, la función mensaje nos devuelve algo, nos devuelve un valor. Entonces ese valor yo lo puedo mandar a imprimir. Por ejemplo, yo le voy a decir que me lo imprime en la consola, ¿verdad? Entonces console.log y aquí yo mando a llamar a lo que es la función, en este caso mensaje, ¿no? Y abrimos y cerramos paréntesis. Ya está. Esta función, nombre función 2, lo voy a comentar, ¿ya? Y quiero que se imprime en la consola el valor que tiene la función mensaje. Mira, y que te dice allí que esta función que se llama mensaje es de tipo cadena de texto, ¿ya? Vamos a ejecutarlo. Voy a dar a ejecutar y me dice, buen día, participante. Ahí está. Como te puedes dar cuenta, a ver, vamos a abrirle el editor aquí. Ya, como te puedes dar cuenta, esta función tiene un valor y el valor lo está tomando de acuerdo a lo que nosotros le estamos diciendo que nos retorne, ¿verdad? En este caso, pues intuitivamente TypeScript ya sabe que tiene que devolver una cadena de texto porque se le está pasando una cadena de texto. Y ahora, obviamente, esta función tú también le puedes definir qué tipo de dato puede ser esta función. Si nosotros sombreamos, ya nos está diciendo que es del tipo string. ¿Por qué? Porque lo está deduciendo desde aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si aquí yo le digo que sea number? Obviamente esperaría retornar un número. Si aquí por ejemplo ponemos el número 20, ya no me da error, porque sí está correcto que el tipo de dato de la función es un número y que a la vez me está devolviendo un número. Pero si tú le colocas una cadena de texto, pues obviamente no va a ser correcto eso, ¿verdad? Tendría que decirle aquí que esto sea del tipo string, tipo cadena de texto. Y en este caso, pues me está, o yo quiero que me devuelva la palabra resultado, ¿verdad?
Bien, ahora, de esa manera es como nosotros vamos a poder llamar a las funciones que nos devuelvan algo. Obviamente, esto de aquí, como nos está devolviendo un valor, yo lo puedo almacenar en una variable. Yo aquí, a ver, vamos arriba, aquí yo podría haber dicho let valor de mensaje y aquí pues llamo a mensaje, ¿no? Mensaje, abro y cierro paréntesis, ¿verdad? Y ahora ya no imprimo la llamada de la función, sino lo que se está almacenando en la variable, ¿no? Entonces, si vamos a ejecutar, ahí está, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tienen retorno las funciones, nos quiere decir que se está almacenando un valor y que nosotros podemos recuperarlo, ya sea en una variable o un array o un objeto que vamos a ver más adelante también, ¿ya? Pero hay que quedarnos con esa idea por el momento. Bien, a ver, voy a tratar de ser lo más ordenado posible por aquí para seguir avanzando. Bien, voy a comentar esto y esto de aquí también lo voy a comentar. Listo. Seguimos avanzando y ahora nos toca ver las funciones que vienen con parámetros o que le podemos agregar parámetros y que a la vez nos retornan un valor, ¿verdad? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es crear una función, palabra reservada función. Si te das cuenta, todas las funciones declaradas siguen esta estructura: palabra reservada función, nombre de la función y pues abrimos los paréntesis. Dentro de estos paréntesis ya sabemos que pueden ir parámetros al momento de construir la función y de ahí el bloque, ¿verdad? Entonces, para este caso lo que yo quiero hacer es determinar la edad de una persona, ¿ya? Por ejemplo, cálculo edad persona. Así voy a colocar y aquí como parámetros yo le voy a decir: primero almacéname el año de nacimiento y después el año actual, así, ¿verdad? Actual. Y después pues genérame el bloque con la llave de entrada y de cierre. Ahora, aquí como yo quiero la edad de la persona, puedo crear una variable let edad, ¿ya? Y esto que va a ser igual. ¿Cómo calculamos la edad que puede tener una persona? Obviamente va a ser una resta, ¿verdad? Del año actual menos el año de nacimiento. Y terminamos con punto y coma. De cierta manera este punto y coma en muchos casos es opcional, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahora, esta edad que está almacenada en la variable la voy a retornar. Simplemente return edad. Listo. Se acabó. Como puedes dar cuenta, estamos agregando parámetros en la construcción de la función, ¿ya? Y a la vez nos está retornando un determinado valor. Y TypeScript está intuyendo que esta función tiene tipo de dato numérico. ¿Y qué es lo que me está devolviendo? Un número. Si aquí yo agarro y concateno una cadena de texto, pues en este caso está intuyendo aquí que es una cadena de texto y me está devolviendo una cadena de texto. Esto es porque yo no le estoy agregando el tipo de dato realmente, ¿verdad? Es como decir que este tipo de dato sea any, cualquiera. Pero si tú le restringes sabiendo que esta función me va a devolver un número, es decir, si yo sé que esto me va a devolver un número y realmente no está haciendo eso, pues sí nos va a dar un error, ¿no? Porque al momento de calcularse y almacenarse el valor en edad, pues está sumando aquí, bueno, está operando dos números y después está tratando de concatenar, ¿verdad? Con una cadena de texto. Entonces esto sí nos va a dar un error. Listo. Como yo ya sé que este valor que me va a devolver aquí es un número, pues yo lo puedo mostrar en la consola, ¿verdad? Vamos a llamar esta función que se llama cálculo edad persona. Vamos aquí. Aquí en la consola, que se registre pues cálculo edad persona. Ahora, recibía, bueno, para el caso como estamos llamando, recibe argumentos, ¿no?
que primero es el año de nacimiento, por ejemplo, 1990, y el año actual, suponemos 2023, ¿ya? Y aquí pues terminamos con punto y coma. ¿Qué me va a devolver aquí? Si te puedes dar cuenta, si sombrea sobre el nombre de la función, me tiene que devolver un número, que simplemente es la resta del año actual menos el año de nacimiento, ¿no? Entonces esto lo puedo imprimir, vamos aquí y doy a ejecutar. ¿Y qué me da? Pues 33, ¿verdad? Entonces de esa manera es como nosotros podemos declarar una función que a la vez le puede asignar parámetros que van a actuar como variables. Como ya te había comentado, estos parámetros tú le puedes asignar el tipo de dato que quieres que sea. Y si no le asignas, pues obviamente es del tipo n. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa más, ya, que son los parámetros opcionales, ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para ello, pues vamos a utilizar el signo de interrogación de cierre. Vamos a hacer un ejemplo más abajo. Aquí. Esto funciona para las funciones con retorno y sin retorno. ¿Está bien? Entonces, antes de ello, para irnos ordenando mejor, voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar aquí como comentario también. Listo. Y voy a comentar esto de aquí. Ahora, vamos a ver algo adicional aquí. Funciones con parámetros, obviamente. Parámetros que pueda hacer con o sin retorno. Pero estos parámetros opcionales. Listo. Ya. Ahora, vamos a hacer una función aquí. Por ejemplo, función. Ya yo voy a decirle aquí operación, por ejemplo. Operación. Y voy a decirle que reciba, pues, tres parámetros, por ejemplo, que va a ser el número 1, el número 2 y aquí el número 3. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir parámetros opcionales? Es decir, que se puedan utilizar o no se puedan utilizar, ¿ya? Dentro de nuestra función. Pues para ello, como viste previamente, vamos a utilizar el signo de interrogación de cierre, ¿ya? Entonces aquí, el parámetro número 3, que actúa como una variable, va a ser opcional, ¿ya? Es decir, al momento de que yo quiera llamar a la función operación, este de aquí, si tú quieres lo pasas y si no quieres no lo pasas, ¿ya? Entonces, esta función simplemente quiero que me retorne la suma. Voy a crear aquí una variable para no hacer la operación directamente en el return. Ya voy a crear aquí resultado, va a ser igual a número 1 más número 2 más número 3, ¿ya? Y quiero que me retorne el resultado. Listo. Y ya intuye obviamente que esto puede ser, en este caso, que es del tipo cualquiera, ¿no? Para restringirle, yo le puedo decir que sea del tipo number, ¿no? Entonces de ahí, number. Ya está. Y lo que me devuelve es un número cualquiera. ¿Por qué me devuelve un número de tipo cualquiera? Porque yo no le estoy diciendo qué tipo de datos son estos parámetros, ¿no? Yo le puedo decir, sí, tú le puedes decir aquí, por ejemplo, que sea number, ¿sí? Y así te vas, ¿no? En este caso, le voy a colocar aquí, a ver, son números, y vamos a decirle que este también es number, ¿no? Listo, ya está. Entonces ahora sí me devuelve un número. Ahora, vamos con ello. Vamos a llamar a esta función que se llama operación, que recibe dos parámetros obligatorios y uno que es opcional. ¿Ya? Yo quiero que ese resultado me lo muestre en la consola, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí colocamos el nombre de la función, abrimos paréntesis y primero
Si te puedes dar cuenta aquí, me pide el número 1. Supongamos que el número 1 es 5. El número 2 es 10. Y mira, no me está dando error. Y aún no termino de pasarle el parámetro número 3. O en este caso argumento, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí pues hace referencia con este signo de interrogación que es opcional. ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a dejarlo con un solo argumento, que es el argumento número 1. Mira, ahí me está generando un error. Y dice que espera de 2 a 3 argumentos, pero no uno. Entonces, mínimo 2. Está. Bueno, voy a colocar el 10, ¿no? Y si tú quieres, le pasas el siguiente argumento. Y si no, no. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar así y vamos a ver lo que me imprime en la consola, ¿verdad? Vamos a ejecutar y me dice que no es un número. Ahora, aquí hay que tener algo en cuenta, ¿ya? Aquí yo le estoy pasando solamente 2 argumentos, pero el tercero no le estoy pasando argumento, entonces no se está definiendo, y como no se está definiendo, pues al momento de hacer esta suma de aquí, se está sumando el número 5 más el número 10, está bien, va 15. Pero de allí se suma con un número que no está definido. Entonces lo que me va a dar aquí es que no es un número, ¿verdad? Porque aquí sí está operando números, pero con este no es número, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer aquí? Yo quiero ver, pues también, qué se está colocando aquí en el número 3. Si cuando yo no le coloque nada. Vamos a ver, console.log y voy a decirle número 3. Ya está. Vamos a ejecutar otra vez y me dice que el número 3 es no definido, no está definido. Entonces yo puedo hacer una simple validación aquí, ¿no? Decir, si número 3 es igual a no definido, pues ¿qué pasaría? Yo simplemente a resultado lo voy a elevar arriba, lo voy a colocar más arriba, ya. Aquí le vamos a colocar var para que pueda afectar a todos los bloques. Y aquí pues simplemente estoy creando la variable. Entonces, si yo no le asigno el número 3 o el argumento número 3 al momento que yo llame esta función, pues simplemente en resultado me va a sumar número 1 más número 2. Pero si no es así, ya pues en la variable resultado voy a colocar número 1 más número 2 más número 3. ¿Listo? Ya está. Ahora, una vez que me evalúe esta condicional, ya realmente yo quiero que me retorne el resultado. ¿Ya? Ahora vamos a ejecutar. Y si te puedes dar cuenta allí, lo que está actuando para que no me genere que no es un número, pues prácticamente es la condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no le estoy asignando aquí, yo no le estoy asignando el tercer argumento, sino solo dos, ¿no? Y si le coloco el tercero, pues, y ejecuto, prácticamente me lo está sumando nada más, ¿no? Entonces, por el momento, vamos a dejar esto aquí y nos vemos en el siguiente video.